el tema de salud en la República Dominicana y el mundo acapara los titulares y la atención, los titulares de los medios de comunicación y la atención de la población en general. Nueva manera de que el COVID se contagie, el Omicron, todo lo que ustedes puedan imaginarse y todo lo que pueda preocuparnos de manera individual y colectiva, sobre todo después que el mundo conoce la pandemia de la COVID-19. Nosotros volvemos a traer un experto, un hombre para que nos edifique a nivel profesional sobre los conocimientos de todo lo que tiene que ver con los cambios y con lo que podamos vivir en la República Dominicana y que ya vive en otras partes del mundo. Con muchísimo gusto le damos los buenos días al doctor Ernesto Guerrero, que es epidemiólogo. Buen día, bienvenido nueva vez. Gracias, Ana Teresa, y gracias, Geraldino, por invitarme a su programa. Doctor, Omicron, ¿qué es? ¿Preocupación del mundo o la forma en que la COVID-19 se va a quedar permanentemente siendo una enfermedad dentro de nosotros? Bueno, para empezar te diré que Omicron es la 15ª letra del alfabeto griego. Ahí viene de la Altagracia. Las Naciones Unidas, o la ONU específicamente, y la Organización Mundial de la Salud, han decidido ir nombrando las variantes de acuerdo a diferentes categorías. Se están produciendo variantes todos los días. ¿Cuántas variantes tenemos conocidas ahora? Bueno, esta es la 15ª de interés. A la Delta. Delta, Alfa, Delta, Mega, todas las que siguen el alfabeto ahí. Esta es la 15ª. Oh, yeah. Y de no interés hay muchísimas más. Pero doctor, hay una diferencia en esta, porque se dice que no se pierde el olfato, que no se pierde el gusto, pero que se contamina o que se contagia más rápido. Y quizás es asintomática. Dicen que los síntomas son más leves. Pero fíjate qué es lo que pasa, Geraldino, con las variantes. Es como si tú tuvieras una fotocopiadora. Tú empiezas a fotocopiar una serie de páginas. Si hay algunas páginas que te salen con una letrita más oscura o más clara, se va reproduciendo. Esta nueva variante, esas modificaciones son 50 veces diferentes a la célula original, al virus original. Es decir, o en un individuo mutó muchas veces, o ha ido mutando en diferentes individuos hasta tener 50 modificaciones. Entonces, lo que llama la atención de esto no son ni siquiera los síntomas, porque los síntomas que se han hablado son leves, y si la vacuna funciona o no funciona, nada de eso todavía. Son esas 50 mutaciones que se pueden verificar ya en ese virus, que es casi diferente al virus original que nos presentó el genoma en Wuhan. Entonces, este tiene una particularidad, y es que este virus tiene una corona con unas espigas. Entonces, en las espigas es donde se inserta a la célula para infectarla, contagiarla. Las modificaciones son a ese nivel, esas espigas. Y cuando las modificaciones se dan ahí, entonces te están diciendo, y en laboratorio se puede ver, que es más fácil la inserción en las células. Por lo tanto, podrían ser más transmisibles. Lo corroboran también con el número de casos que se están encontrando en Sudáfrica, que aparentemente va muy rápido. Entonces, esas espigas tienen esas facilidades para insertarse y bueno, no se sabe realmente si las vacunas funcionan todavía o si realmente es más o menos transmisibles. Aparte de esos estudios de laboratorio, ahora necesitamos otros estudios epidemiológicos que se hagan con diferentes poblaciones, entre poblaciones vacunadas y no vacunadas, darle seguimiento, a ver qué pasa con esta nueva variante y obviamente también ver si es más o menos transmisible dependiendo del número de personas que se infectan o se contagian. Pero se ha dicho extraoficialmente, no oficialmente. Sí. Primero, África es el continente que menos vacunas ha recibido. Y en segundo lugar, está el hecho de que ya se habla de gente en el continente europeo y en el americano, en Canadá específicamente, que ya se han contagiado con esta variable. Aunque aquí en República Dominicana nos dicen que no hay, no lo sabemos. No lo dicen. No se ha encontrado, no se ha identificado todavía. Y eso es lo que pasa. Virus de la influenza que se llama la gripe española, cualquiera pensaría que nació en España. Nada que ver. España tenía mejores facilidades para detectar en ese momento porque no estaba participando activamente en esa Primera Guerra Mundial
y pudo detectar, y ahí se identificaron los primeros casos. A partir de ahí se le llamó virus de la gripe española. Y eso mismo sucede. África es un continente muy grande donde hay menos vacunas, cierto, pero Sudáfrica no. Sudáfrica es de los países más desarrollados en toda esa, Sí. en todo ese hemisferio, y tiene excelentes médicos e investigadores, epidemiólogos, que te están dando seguimiento secuencial a todo lo que está pasando con... Bueno, justamente ellos mismos descubren todo este cambio que pueda traer la COVID-19 y los elementos continuos que se le presentaron a un grupo de pacientes, que es de donde sale esta variable. Una vez Sudáfrica dice, encontré esto, los otros países empiezan a encontrarlos también. Pero las investigaciones se centran rápidamente hacia Sudáfrica y de una vez dicen, los viajeros de Sudáfrica hay que investigarlos todos. Y empiezan a encontrar la variante en los viajeros de Sudáfrica. Entonces muchos países han cortado el tráfico con Sudáfrica. Aquí. Cosa que Sudáfrica Aquí se queja. Suspendieron con África, Lesoto, Suazilandia, no recuerdo otros 2 países más. Y todo lo que están en ese cono sur. Bueno, te diría, quizás es notable que hay una mayor diseminación de esa variante en esa zona, pero eso no excluye, como lo hemos estado observando, que ya está en Europa, que está en Canadá, que está en Estados Unidos y que está en muchos otros lugares, porque es que el mundo es una comunicación muy rápida. Yo conozco gente que estuvieron en Sudáfrica la semana pasada, dominicanos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cerrar las fronteras otra vez? Incluso vi ahí una información de un representante de la OMS en España que decía que el primer viajero detectado con esa variable ni siquiera había pasado por África, o sea, por Sudáfrica. Y decía que había salido de Egipto y había hecho escala en no sé qué otro país y de buenas a primeras la tenía. Hay que extremar las vigilancias y obviamente nuestro país debe exigir, yo creo que debe exigir. Escala en Turquía. Debe exigir la vacunación en este país para entrar aquí, que la gente tenga sus vacunas y exigirle también una prueba de COVID, un PCR. Sin embargo, la gente se siente más seguro cuando llega, aún sean turistas. Eso no va en detrimento del turismo ni va en detrimento de nada. Sin Claro embargo, que no. en el día de ayer vi una información de viajeros que llegaban a la República Dominicana. Todo el mundo sabe que es una fecha en la que nuestros compueblanos, compatriotas, pues aprovechan para vacacionar con sus familias en el país, de que en el Aeropuerto Internacional de las Américas, quizás el más importante de nosotros, porque Punta Cana es más importante para turistas, pero donde llega todo el mundo a las Américas, pues no se estaba pidiendo absolutamente nada a las personas que entraban a nuestro país. Ni las pruebas, ni se le ponía el termómetro. Y esto puede quizás, doctor, entonces, pasar por alto cualquier persona que venga de un país que quizás no está sindicado con esta nueva forma del COVID, pero sí haya tenido roce con alguien, como decía don Gerard, una persona que se paró en Turquía fue detectada con Omicron. Don Gerard, hay que extremar las medidas de vigilancia porque obviamente todavía no conocemos cuál puede ser el desenlace. Yo no diría todavía que hay que cerrarnos como hizo creo que fue Austria. Austria, sí. Austria cerró otra vez y ya Israel también y todos los viajeros cerrados y todo. Yo creo que hay que esperar todavía ser un poco más prudentes respecto a la toma de esas medidas, sí vigilantes, porque obviamente tú no sabes lo que puede decirnos otra vez los resultados de todos estos estudios. Lo que sí debemos nosotros, y ahí sí digo que debemos extremar, es la protección de los dominicanos y la protección de nuestros vecinos también, porque tú dices Sudáfrica, pero ahí está Haití. Entre los países menos vacunados. Menos vacunados, no tiene mucha interacción internacional, pero con nosotros, basta que uno de nosotros también llegue infectado y se desate otra vez el tema en Haití. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Que siguen siendo virus con una transmisión específica que se transmite a través de las gotitas, de las aerosoles, de las vías respiratorias. Que el uso de las mascarillas va a reducir el riesgo de infección y que estar vacunados protege. Todavía no hay ninguna evidencia de que esto no sea así contra el coronavirus, aún ante esta nueva cepa.
Entonces, ¿qué están aconsejando CDC y Estados Unidos y muchos otros países? Que la gente se vacune. Pero vacunarse en estos momentos no es tener 2 dosis de Sinovac, y me perdonan los chinos, que ahora van a donar muchas vacunas, pero que a nosotros nos las vendieron caras, sino vacunarse con aplicarse la dosis de refuerzo. Y yo recomendaría que esa dosis de refuerzo no fuese Sinovac, sino Pfizer, que ha demostrado tener una eficiencia. Produce más anticuerpos, eleva más rápidamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. ¿Cómo es que todavía estamos en un 60 y tanto %? O no llegamos a 60, no llegamos a 60 todavía. No llegamos al 70, no que llegamos es la al meta. 60, yo creo todavía. No, decían que nos faltaban 400 mil y pico para llegar al 70. Que es la meta del son gobierno. millones de dominicanos todavía sin vacunar. Sí. Y el ministro de Salud está diciendo... Bueno, pero doctor, ahí hay una cosa, ahí tendríamos que ver también que hay una gran proporción de niños entre los dominicanos. Tendríamos que calcular por lo menos 2 millones de niños. Sí, mínimo. es bien, es cierto. Y hay justamente hoy un médico de, creo que es CEDIMAT, el doctor Jorge Marte, pide que la población infantil de 5 años en adelante reciba la vacunación contra la COVID-19. Pero no hay consenso en eso, doctor, en torno a la vacunación de los niños. Yo diría que hay que vacunarlos, pero no es la prioridad en estos momentos. Se van a producir casos, pero son casos mínimos, muy bajos. ¿Cuál es la diferencia entonces de que un niño que está en el medio con el papá, con la abuela, con los tíos, no se contamine? O no se contagie, porque la transmisión de los niños hacia el resto de sus compañeritos en las escuelas o a sus padres es mínima. Este virus ha sido benigno para con ellos. Las muertes por niños son ínfimas aquí. Yo creo que no llegan ni a 30 los fallecidos aquí, calculándolo por millones quedan bajísimas. Pero una muerte es una muerte en un niño, entonces hay que vacunarlos, pero no es la urgencia en este momento. La urgencia son esas personas a riesgo. ¿Qué te está diciendo el ministro de Salud? De las últimas 31 fallecidos, 29 estaban sin vacunación o sin el esquema de vacunación completo. Sí, ese es un dato excelente que aporta el Ministerio de Salud Pública, de que la gran mayoría de las personas que han fallecido es porque no se habían vacunado. Sí, y eso lo vemos a nivel mundial. Recientemente en el informe que produce la Comunidad Europea, te establecen las tasas de fallecimientos, de muertes por millón de habitantes. Tú ves que cuando la persona, cuando hay un 95% de vacunación, los países tienen eso, las tasas de muerte son muy bajas. Son bajísimas las tasas de fallecimiento en los grupos de edades también donde hay un alto porcentaje de gente vacunada. Va aumentando a medida que hay un menor porcentaje de vacunación. Entonces, tenemos es obvio. Otro ingrediente en las últimas semanas, que es el de la influenza. Mucha gente recuerda el tema de la influenza, por la famosa gripe española, aquella de 1918. Ahora, aquí en República Dominicana, como dicen muchos, convivimos con ella, pero hay un momento en que, como es el caso ahora, de que se están dando casos de esa naturaleza. Sí, el ministerio desmintió y dijo que no había ninguna epidemia concomitante de influenza con el virus. Pero lo cierto es que lo que te digo es temas anecdóticos de gente que te está diciendo, y mucha gente que sí está padeciendo problemas vías respiratorias, con fiebre, malestar general, típicos de lo que es la influenza, y que se hacen pruebas de COVID y no es COVID. Entonces, pero tocaría el ministerio decirnos exactamente cuál es el tema. Pero no se puede desmentir una situación en la que usted está mandando a la población a la que se vacune, porque entonces si no existe, hay distintos puntos de vacunación que tiene el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la realidad? Entonces, bueno, la vacunación no solamente es dentro de una epidemia, sino para prevenirla también. Ajá. Entonces, obviamente, este es un virus, que el virus de la gripe está mutando cada año, entonces cada año hay que salir con una vacuna nueva, lo que podría suceder si el COVID sigue endémico. Entonces, este es el caso de la influenza. Yo creo que hay que vacunarse, y vacunar sobre todo otra vez a aquellas personas que son más vulnerables, los mayores,
los que tienen algunos problemas en un sistema inmunológico, tienen problemas en su sistema respiratorio, eso deben vacunarse contra la influenza, concomitantemente, aunque te hablan de que tiene que ser en un lapso de 1 semana o 2 semanas entre una y otra. Yo a veces aprovecharía, usted vino a colocarse la vacuna del COVID, ¡tan! Ahí mismo le coloco, porque es la oportunidad de llegada. Lo que pasa es, perdón, lo Aún que se pasa, confundan los doctor, es síntomas. que tengo entendido que en los puestos de vacunación de COVID no está la vacuna de la influenza. No, son puntos distintos. Yo lo hubiera hecho desde hace tiempo y lo hubiera concomitantemente. Además, Aunque tengo entendido que la vacuna contra la influenza está durante todo el año siempre. No todo el año, recientemente empezó a recibirse ahora. Yo pensé que el programa ampliado de inmunización lo tenía siempre. Lo tiene dentro de su programación, pero es estacionario. Es estacionario. La de la influenza da un cariño en el brazo, pero un cariño. Bueno, las dos. Yo me puse la vacuna, la tercera dosis de Pfizer también, y también me dio fiebre y me sentí un poco malestar, pero estoy feliz con eso. Tú te haces las titulaciones, están altísimas todavía, que no significa mucho, pero significa que algo está operando y que están ahí. Me puse la vacuna de la influenza también. Entonces, ¿y no le dio cariño? Me dio también un poco algunos síntomas, y ese es el tema de ponerlas concomitantemente una y otra, porque si a medida que se generan los síntomas tú no sabes si es la de COVID o si es la de influenza. La influenza como tal ¿es o no es la gripe común que conoce el dominicano? Es. ¿Verdad que es con esos síntomas. La diferencia está que entonces, te da dolor en el cuerpo, te da fiebre, te da... Esa es la llamada influenza. Exactamente. Lo que pasa es que son diferentes virus que conviven, y cuántos miles de virus hay. Entonces, viene un virus que es el virus de la gripe, el virus con otras variantes que es influenza, y entonces ahí estamos. yo creo que la diferencia también es que la influenza como que te tumba. O sea, nosotros estamos acostumbrados a vivir con gripe, pero la influenza es más fuerte, los síntomas son mayores. Por lo regular en personas vulnerables es donde hay más gravedad y donde Un hay asmático, muerte. por ejemplo. Hay menos muertes, obviamente los fallecimientos por influenza son mucho menores, o las tasas son mucho más bajas cuando se trata de COVID. Entonces, pero entonces hay que vacunarse, y sobre todo las personas vulnerables. Entonces, el hecho, por ejemplo, doctor, de que nosotros a esta altura de juego, 1 año y 5 meses, 6 meses después de haber detectado el primer caso de COVID en la República Dominicana, yo hallo que en los primeros tiempos se actuó rápidamente, pero tengo la impresión de que en los últimos tiempos nos hemos descuidado un poco. Sí, pues así parece, pero los esfuerzos están ahí. Cuando se dijo, vamos a pedir la tarjeta de vacunación, que la están pidiendo aquí a la entrada, que me parece muy bien. Sí, aquí sí. Sí, aquí me parece muy bien, y la mira y la ve. Sí, antes de la medida, aquí ya Telemicro pedía las tarjetas. Bueno, pues cuando se hizo eso, inmediatamente aumentaron otra vez el número de personas a vacunarse, pero otra vez vuelven y bajan. Si los niveles de vacunación en estos momentos están bajos. Están muy bajos. Están bajos, y hay mucha gente todavía sin vacunar. Yo creo que hay que, obviamente, buscar otras estrategias. Yo siempre he propuesto de que todo el que hace negocio con el gobierno o recibe algún beneficio del gobierno, ayuda social, lo que fuese, que tiene que presentar su tarjeta de vacunación. Todo el que trabaja. Bueno, yo particularmente sugerí que el famoso plan ese del gobierno de dar la tarjeta de 1.500 pesos que se la den nada más que esté vacunado. Al que esté vacunado, obviamente, es una medida ya, que no cuesta mucho. Porque es un mecanismo del gobierno hacer que se vacune aunque sea medio millón más. Sí, y esos son los vulnerables. Exactamente. Pero aparece un ángel de la guarda que dice que le están violando los derechos fundamentales al que le exigen una vacuna y encuentra respaldo. Bueno, pero tú tienes derechos fundamentales siempre y cuando tú no afectes a otro. Exactamente, Claro. porque ahora ese es el caso. Pero dime tú, ahora en las Navidades, ahora se va a juntar la gente en las familias en Nochebuena. ¿Qué va a suceder en tu familia cuando se reúna tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, y aparece el cuñado, o aparece un yerno que no se ha vacunado, que yo no me voy a vacunar, yo me voy a vacunar? Y está ahí en la mesa, y están con las abuelas, y está con todo el mundo.
Yo creo Deberíamos que pedirlo en la cena de Navidad. en la cena de Navidad, el que no esté vacunado, que no haya No cena, venga. no Mira, venga. Si no tú venga. no tienes la vacuna, aquí no venga a Aquí no cenar. venga. Pues así Sí. debe ser. Si quieres te la mandamos allá. Yo ni le daría del cerdo al Pero que ¿qué no se es vacuna. tantas pendejadas que te vienen hablando todavía? De que el chip, de que yo no voy a poner Pero el chip eso. hace que no rato va- que lo tenemos. Todo el que tiene un celular inteligente anda con el chip encima. Así es. Entonces, preferimos no dejar el teléfono inteligente, pero no cuidarnos la salud poniéndonos una vacuna. A mí, cuando me dicen una persona, encuentro a alguien hablándome del chip, yo le digo, chequéame si el mío tiene wifi para yo bajar. Para Lo utilizarlo por ahí de económico, Wi-Fi. claro, porque eso todavía se pregona y lamentablemente hay que decirlo, doctor, hay religiones que prohíben que se vacunen. Sí, cierto. Y esto es lo que ha traído quizás mayor gente que se ha negado a vacunarse contra la pandemia de la COVID-19. En Estados Unidos está claro eso, quiénes son los que tienen menos tasa de vacunación. Es bipartidaria. De los republicanos las tasas de vacunación son mucho menos. Bueno, pero imagínate. Trump se vacunó, Trump dijo, yo me vacuné, yo le voy a decir a ustedes qué pasa después. Y todos los políticos están vacunados. Claro. Y aquí es la religión, aquí hay algunos pastores que se atrevieron a decir que no, que esa va, no, que no, Y hablaron hemos visto tonterías sobre las vacunas. Activistas internacionales Bueno, contra pero la yo no le voy a vacuna decir que una murieron. cosa, pueden decir lo que sea, pero cuando hay aval científico ya, tú no tienes que discutir. La gente no cree en la ciencia, mucha gente no cree. Mucha gente no cree, gente que considera más su fe o otros temas. Sí, pero Dios está ocupado, usted tiene que dar Bueno, y una el Papa ha manita. dicho que se vacunen. Claro. Y el Papa ha dicho que se vacunen. Doctor, gracias por esta conversación muy amable de su A parte. ustedes. Cualquier cosa vuelva pronto. Cuando me inviten, aquí estaremos. Señoras y señores, nos vemos mañana si Dios lo permite.